Muy buenas a todos, damas, caballeros y especímenes peliculeros, y bienvenidos un día más a Punto de Giro. Bienvenidos, buenas tardes a todos. Qué agradable es volver aquí con otro ciclo. Hoy vamos a inaugurar un ciclo. Recordamos que la semana pasada terminamos el de fantasía, aunque ya sabéis, no abandonamos del todo nunca la fantasía, así que es posible que alguna peli vuelva. Pero hoy os vamos a traer otro nuevo género, otro nuevo ciclo de género que es de ciencia ficción, que personalmente a mí me apasiona. Es mi género por antonomasia. Pero antes de entrar en harina, saludar por supuesto a mi compañero. Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues bien, con un poco de miedo porque ya sabes que la ciencia ficción no es no es que no sea mi género preferido, sino que no he visto demasiada ciencia ficción. Entonces, bueno, aquí sí que me vas a sacar ventaja. Así que nada, deseando ver qué tal funciona, de que a ver si la gente le gusta y deseando empezar con hoy, que empezamos fuerte, ¿eh? Empezamos fuerte. Y además, empezamos con sorpresas. Empezamos con sorpresas, sí. Empezamos fuertecito. Bueno, el plato fuertecito ahora os lo cuento. Vamos a comentar la sorpresa primero. Y Sí. es que vamos a intentar proponer una novedad con respecto al anterior ciclo, al ciclo de fantasía, pero no es tan novedosa. ¿Qué sucede con esto? Vamos a adaptar este formato que ya los que nos seguís conocéis de sobra, que son los pilares del cinema, en los que comparábamos todas las partes fundamentales o las que nosotros llamamos fundamentales de una película con las partes de una catedral gótica. Y ahora lo vamos a transformar así en un lavado de cara en las partes básicas del DeLorean. Atención, porque estamos presentando Pilares del Cinema 2.0 barra Sí, DeLorean. ¿Por qué? Pues básicamente porque pensamos que es un icono de la cultura cinematográfica y más específicamente de la de ciencia ficción. Y como es una saga, la de Regreso al Futuro, que tanto a este caballero que tenéis aquí a mi izquierda como yo nos encanta, pues hemos decidido, ¿y por qué no? Vamos a intentar hacer una analogía. Os iremos explicando al principio de cada sección, tal y como hacíamos también al principio con Pilares, por qué hemos elegido esa parte en concreto del DeLorean y qué es lo que vamos a incluir. Y el plato fuerte, que lo habéis elegido como siempre en @cine.degiro en nuestra comunidad de Twitter, que ya sabéis que siempre nos podéis visitar ahí, o suscribíos. Suscribíos aquí en este canal que es maravilloso y lo vais a pasar muy bien. Si os gusta la ciencia ficción, os esperan unas semanitas muy chulas. Pues vamos con Blade Runner. Blade Runner, lo primero que tengo que decir es que vamos a analizar la versión de Final Cut desde 2007. La película es de 1982, de mi año. Pero ahora nos vamos a poner con esta última versión que produjo supervisada por Ridley Scott y mezcla de las 5 anteriores, con lo que supuestamente a él más le convencía para una versión final. Así que vamos para allá. Y para iniciar, como siempre, además ya esto lo solía nombrar así, como el chasis, la ficha técnica de esta película, que en este caso el chasis es literal. Vamos, estamos dentro del chasis del DeLorean. Así pues, como digo, es de 1982, esta versión es del 2007, dirigida por Ridley Scott. Bueno, ¿qué presentaciones necesita Ridley Scott? ¿Qué queréis? ¿Alien, Gladiator o si sois un poco más millennial de Martian? Ha hecho mucho y seguirá haciendo este hombre, seguramente. En el guión tenemos a David Webb Peoples, que, por cierto, fue un guionista no reconocido en Lady Halcón, que la trajimos por aquí en su momento, pero que también participó en 12 monos o en Hero, y a Hampton Fletcher, que va a volver también en esta secuela que sacaron no hace muchos años de Blade Runner 2049. Estos guionistas se basaron en una novela escrita, que yo personalmente también me he leído y me gustó mucho, de Philip K. Dick, que es Sueñan los androides con ovejas eléctricas, y ahí se distancia y crea un poco desde la base un universo paralelo con una historia paralela y distinta para el cine. En la música tenemos un clásico también de los 80 que participó en muchísimos grupos, pero que luego se especializó en música de cine, como es Vangelis. También le podéis recordar quizá por otra peli mítica, como es Carros de Fuego. Y en la fotografía tenemos a Jordan Cronenweth. Y en el reparto, pues, ¿quién no va a conocer este reparto hoy en día? Claro. Pues tenemos a Harrison Ford protagonizándola, con Son Young, que por cierto, estupenda, Son Young, con Rutger Hauer, el ideal tenía que aparecer también por aquí en algún momento, y con Daryl Hannah, entre otros. También, por cierto, gran participación de Edward James Olmos. Decir, por último, simplemente, que no sé si es lo que iba a añadir Álvaro, que esta peli se llevó 3 premios BAFTA a Mejor Fotografía, Mejor Vestuario y Mejor Diseño de Producción. ¿Y qué son los planos del famoso DeLorean? Pues los planos van a ser ese resumen, esa sinopsis que nos introduzca un poquito más de lo que trata, de lo que va la película. Y, por supuesto, pues Álvaro es el encargado de ponerosla en bandeja. Avisaros con spoilers, ¿de acuerdo? Todo Cierto. el análisis ya lo sabéis, es con spoiler y a ciegas. Esto no ha cambiado con respecto a los pilares del cinema. Cierto. Bueno, vamos allá. Blade Runner, en un futuro cercano, que para nosotros ya es pasado,
El ser humano ha sido capaz de crear un androide a su imagen y semejanza, los replicantes. Un milagro de la bioingeniería que ha llegado a desarrollar emociones e intereses más allá de la esclavitud, lo que ha obligado a los Blade Runner a cazarlos como animales. En mitad de una ciudad sorprendentemente lluviosa, Deckard se hará cargo de la investigación, búsqueda y captura de un grupo de replicantes de última generación que se refugian en la Tierra. A la vez, el líder de estos fugitivos, En asturiano, fugitivus, claro. lucha contra su peor enemigo, el tiempo. Una historia que nos hará replantearnos qué es la vida, quién decide quién vive y quién muere, e incluso si la humanidad depende de ser precisamente mortales. Sí, un planteamiento muy, muy interesante el que pone aquí encima de la mesa, como la ciencia ficción cuando plantea cosas interesantísimas. Pues, sin más dilación, porque además en la presentación ya nos hemos dilatado bastante, vamos a contaros cómo hemos sustituido nuestras famosas columnas. Ahora van a ser las ruedas del DeLorean. ¿Por qué? Porque pensamos que son los 4 puntos que hacen que conducen la película, que la llevan ahí por raíles, no de fuego, como el DeLorean, pero bueno, siendo ciencia ficción, todo es posible. Voy a empezar yo y os voy a comentar la que yo creo que además ya la ha anticipado un poco Álvaro porque es inevitable hablar de esto, ¿no? Y es la ambientación y la fotografía, o sea, la atmósfera en la que te introduce Blade Runner. Creo que es muy claro y Ridley Scott se cuidó mucho de hacer una ambientación que fuera muy propia, muy única y con una personalidad muy destacada. A través de muchas cosas, por ejemplo, esa lluvia incesante que decía Álvaro antes, a través de esos filtros de esa ciudad que está subterránea, dando a entender que hay un mundo superior, que está en otras condiciones, pero ahí todo es azulado, con focos de aparatos voladores que rastrean continuamente la ciudad como si fuera una especie de ojos de Gran Hermano, con neones en las zonas de fiesta de la ciudad, pero que no dejan de... Esos neones no producen un cambio de luz a oscuridad, sino que mantienen esa oscuridad y la hacen incluso un poco más truculenta, por decirlo de alguna manera. Una atmósfera en la que hay gente continuamente por todas partes, donde tenemos unas referencias orientales brutales por todos los sitios. No sé por qué en estos años también se pensaba que el futuro iba a ser o de China o de Japón, porque lo meten a saco en todas partes. Y aquí tenemos sombrillas, tenemos muchos orientales por la calle, donde come Deckard al principio, nada más empezar, ya es un restaurante chino que le cuesta hacerse entender al pobre con el dependiente. Y además todo esto contrasta y es curioso porque solo contrasta o lo hacen contrastar mucho con un apartado que es todo el edificio de Tyrell, donde vive el creador de estos replicantes, donde los tonos se convierten en tonos más anaranjados, como reflejando o bien a través de la luz de las velas de la cámara privada de Tyrell o bien a través de ese atardecer maravilloso que nos ponen de fondo la primera vez que lo visitamos, como dando a entender otra especie de nivel o estatus, o por lo menos así me llega a mí, dentro de lo que plantea. Pero sobre todo creo que lo que transmite toda esta dimensión fotográfica, visual, es una, ¿cómo podría traducirlo? Una especie de situación opresiva. Es como muy opresiva, como muy claustrofóbica. Y Cleopatra también, ¿no? Y creo que esto ayuda al espectador a introducirse y a entender un poco más el mundo de Blade Runner. Muy bien, pues estoy de acuerdo contigo y volveremos seguro a este tema un poquito más adelante. Para mí, la primera de las ruedas sería un poco la mezcla de géneros con los que juega esta película. Para mí estamos ante una mezcla de cine negro, de cine un poco cyberpunk, que en muchos casos se la considera un poco como la creadora, como la primera película de cine cyberpunk, así propiamente dicho, y toda la parte filosófica que tiene también esta película. Del primero, del cine negro, me quedo un poco con el tono, con ese rollo de investigación por parte de Deckard, por la propia creación del personaje de Deckard, que no deja de ser un antihéroe, que quizá ya lo veremos un poquito más adelante, muy típico de estas películas de cine negro, Humphrey Bogart, etcétera, etcétera. También lo que decía David de los ambientes oscuros y opresivos es muy de cine negro, de novela negra. Por otro lado, la estética es cyberpunk total y absoluta y a partir de ahí va a marcar un precedente que nos va a llegar hasta ahora. Los amantes de los videojuegos, este año tenemos un enorme lanzamiento que es Cyberpunk 2077, que va a ser la leche. Y en cuanto a los aspectos filosóficos, para mí es lo que más me gusta de esta película. En cuanto a el tema de la bioética, por un lado, que es una cosa que ahora parece que está como muy
muy a la orden del día, pero que quizá en los años 80 no lo era tanto, o incluso cuando escribió Kadik su novela no lo era tanto. También el concepto de cómo una creación humana puede llegar a desarrollar una conciencia propia y la conciencia de la muerte, que esto lo decía cuando hablábamos de los planos, que es como una cosa como muy humana, el tener conciencia de nuestra propia muerte es algo muy humano. La idea de matar al creador, que es muy, muy de Nietzsche, muy de matar a Dios, también me ha llamado la atención, porque al final Roy mata a su propio creador. Y el tema también de la esclavitud, en cuanto a que la esclavitud actual que tenemos hoy día no es tanto ir con las cadenas y los grilletes en los tobillos, sino vivir con miedo, como dice Roy en su famosísimo y archiconocido monólogo, justo antes de su monólogo final. Entonces, esta mezcla de estas tres cosas creo que para mí es una de las ruedas, una de las bases en las que se apoya esta película. Pues esa era mi segunda columna, en concreto, era toda esta filosofía que rodea la película. Así que poco más tengo que añadir a lo tuyo, simplemente pues esa gran pregunta, aparte de todas las que ya has dicho tú, bueno, digamos que tú has puesto como los raíles de la vía para plantear una pregunta que a mí se me queda siempre en el aire, que es hasta qué punto una creación genética que es capaz de sentir, de pensar y vivir como un ser humano no es simplemente un humano mejorado y no una criatura inferior a la que someter, despreciando esa conciencia de sus necesidades y eso dar derecho completamente a cazarles si se rebelan y quieren expresar lo que realmente desean para su vida. Incluso desafiando la muerte, como has dicho. Sí, sí. Y bueno, pues entonces paso directamente a mi siguiente rueda, que sería Rick Deckard. Creo que, además de lo que he nombrado, de tener un poco el esquema habitual de personaje de cine negro, evidentemente la película centra toda la atención en este personaje. Es decir, digamos, es el protagonista indiscutible, nos guste o no. Y esto volveré otra vez. Se trata, además me gusta porque se trata de un personaje que se construye más a partir de lo que no sabemos de él y de sus secretos y de estas cosas que de unos pensamientos que apenas llegamos a comprender. Yo el personaje de Rick Deckard no lo llego nunca a entender, 100%, ¿vale? Un personaje que bajo mi punto de vista no busca la empatía con el espectador, porque si la busca creo que no la encuentra, por lo menos en mi caso. Sino simplemente creo que es un personaje que está hecho como vehículo vertebrador de una historia y de otra cosa mucho más grande que un mero personaje. Porque ni empatizas, o esto es una opinión personal, ni empatizas muy bien con este tipo que parece que está, bueno, parece no, que está retirado, venido a menos, ¿no? Ni empatizas con la parte más crisis existencial. Yo no he empatizado, ni la historia de amor tampoco empatizo demasiado, es decir, me parece un personaje que, pues eso, está creado así. Y luego porque está Harrison Ford detrás. Y esto no lo digo como algo negativo, sino digo como algo positivo. Me parece uno de los mejores trabajos de Harrison Ford. Acostumbrado a verle de Indy o de Han Solo, aquí Harrison Ford se contiene muchísimo más. Y lo que me gusta de Harrison Ford es que consigue aunar algo que tiene este actor que lo ha tenido toda su vida, que es un carisma desbordante, con una profundidad de un personaje que, que oculta un montón de cosas, que tiene como un futuro por ahí, un pasado, perdón, que nunca llegamos a saber qué es lo que es. Y entonces, este rollo, la manera en la que está construida Rick Deckard, por lo menos para mí, a lo mejor no lo he entendido y resulta que no es nada de esto que estoy diciendo, pero para mí es mi segunda gran rueda de este DeLorean. Pues si nos vamos de las ruedas, vamos a dejar esos trazos de fuego que deja siempre Doc detrás de sí y nos vamos a la parte delantera, nos vamos al parabrisas, que en este caso son todos los aspectos visuales que hemos visto en la película, la parte delantera de nuestro querido DeLorean. Dale, Álvaro, cuéntanos qué aspectos visuales querías destacar. Ya lo has nombrado tú bastante en tu primera rueda. Yo quería hablar un poco de la iluminación, que es digamos que la parte que más me ha llamado la atención del apartado visual, aparte de los efectos y tal, que en eso te meterás tú seguro. El constante contraste de la noche y la oscuridad versus los neones, las luces artificiales de toda la ciudad, las luces artificiales tanto de exteriores como de interiores. Es como muy... Está todo el rato jugando a este rollo, a que es verdad que hay escenas de día, es verdad, muy pocas, y digamos que son de atardecer o de amanecer, si no me equivoco. Corrígeme si me equivoco, David. Todo más bien, más bien. Hay muy pocas de día.
Muy poquitas. Blade Runner 2049 también cogió un poco este rollo, pero me gusta cómo juega con la luz, me gusta cómo juega con esta iluminación, cómo ilumina también los rostros de los personajes. Muy guay. De Aunque, hecho, como tú bien has sí. dicho, nada, una cosita, Sí, me sí. llamó la atención de que la habitación de Tyrell, como tú has dicho, es la única que está iluminada con luz natural. Natural en el sentido de que son velas, no son ni neones ni luz artificial. Me llamó mucho la atención y tú lo has dicho precisamente por como que está en otro rollo, como que a pesar de que todo ha avanzado, todo el mobiliario que tiene la propia habitación de Tyrell se ha quedado como en el pasado, como si realmente para él todo tiempo pasado fuese mejor. Pues, de hecho, nada, iba a comentar solamente sobre la iluminación, el hecho de que, especialmente las iluminaciones de interiores, si te has dado cuenta, la mayoría de ellas están iluminadas como desde el exterior, como si hubiera unos focos o estuvieran constantemente como una especie de amenaza que viene desde fuera, que es esas luces pálidas, como muy blancas, que entran casi a modo de persiana o de Gradulux Sí. sobre los personajes, marcando incluso a veces los rasgos y tal, para darle un poquito más de fuerza. En la escena de que tiene Deckard con la chica, con la replicante que no me acuerdo, con Rachel, que están los dos dentro de la habitación, es lo que tú dices, es todo el rato una luz de fuera, incluso las marcadas persianas que se ven perfectamente sobre la cara de Deckard. Sí, y luego una cosita más que quería comentar también aquí en Parabrisas, pero muy brevemente, porque luego voy a volver, es los momentos contemplativos de esta película a nivel visual. Tanto en planos generales como planos de detalle, hay un montón de planos de detalle de los ojos. Esto es una cosa que es una constante buscada, desde luego, por Ridley Scott. Y tanto planos medios como planos más cortos, planos generales, hay una, yo diría que incluso obsesiva intento de contemplación de este mundo y de todo lo que quiere mostrar Ridley Scott. Y esto a nivel visual también quería destacarlo, porque creo que también es una cosa que quizá entraría más en el apartado de dirección, pero que como es tan visualmente llamativo, también quería ponerlo aquí en Parabrisas. Pues yo lo que te quería traer a Parabrisas, sobre todo, no era. Es precisamente algo que tiene que ver directamente con esta revisión del Final Cut de 2007, y es toda esa revisión que se ha hecho fotograma por fotograma de toda la película, que fue un trabajo de chinos para todo el equipo de Scott, porque supuso trasladar todos los frames originales que ya tenían y lograr ubicarlos o, digamos, remasterizarlos en 4K y añadir nuevos frames en 8K para poder resolver ciertas cosas que había y añadir otras nuevas. Por ejemplo, una de las escenas más conocidas en este sentido que se retocó fue la escena de la persecución de Sora. Sora, que es la primera replicante que... Bueno, la primera a la que persigue Descartes, vamos a decir, que es la bailarina que está con la serpiente y tal. Y si podéis echar un ojo a la película de 1982, veréis que justo toda esta escena en la que ella ya es disparada por una vez y empieza a atravesar cristal tras cristal hasta caerse al lado de unos maniquíes, se nota claramente el pelucón que lleva la doble, que se va cayendo por todas partes, y aquí se han ocupado de insertar la cara original de la actriz para que siga apareciendo ella hasta el mismo momento en que ya le dan la vuelta y vemos que está muerta con ese chubasquero plástico super cyberpunk. Es un elemento básico. Y cómo lo trabajaron para todo eso, igual que la iluminación que decía Álvaro, en toda la película, con estos 4K sobre los frames originales, ha supuesto que la iluminación de ese panorama oscuro casi, diríamos, grueso que había en la película original de 1982, aquí se consigue una nitidez en el que, pues para empezar, por ejemplo, otro ejemplo concreto, el primer plano, la entrada en Nuevos Ángeles, 2019. Tú lo ves eso en el 82 y apenas ves pequeñas siluetas negras recortadas contra un cielo naranja con el fuego saliendo. Y aquí es que estás viendo casi hasta las ventanas de cada uno de esos edificios y puedes introducirte en esa negrura que había, ¿no?, en la peli principal. Y esto me parece un gran acierto y un aprovechamiento total de la tecnología que tuvimos a partir del 2000 para poder aplicarlo. Desde luego, a nivel visual, lo que tú estás diciendo no parece una película del 82, ni mucho menos. No, desde luego, está muy revisada. Verdad que sí. A ver, es verdad que en cuanto a las maquetas y todo eso, sí que se ve que es una película que no es del 2020, pero ni del 2010, pero sí que es verdad que toda esta cosa de la nitidez, de los contrastes, de las líneas, de la iluminación, sí que está guay. Y además yo que la he visto en Blu-ray, pues sí que lo he notado que se veía muy bien. La verdad que sí.
Pues vamos a pasar al siguiente. Venga, pasemos. Y vamos a ponernos en marcha con el DeLorean. Si algo es caracteriza también al Regreso al Futuro, era esa banda sonora. Que yo pensaba, pero la música que lleva Martin en el coche, efectivamente. Porque hay un radiocassette, que por cierto, a mí me costó encontrarlo, porque no estaba seguro del todo, pero sí, el DeLorean tiene cassette. Y si tiene cassette, esta va a ser nuestra parte de aspectos sonoros de la película. Si hay algo que lo complementa y le termina de dar esa personalidad y casi lo convierte en un personaje más, porque hace que la ciudad se convierta en un personaje, es esta banda sonora de Vangelis, que, perdón, tiene por una parte elementos electrónicos, obviamente es música compuesta a través de lo que más se lleva en los 80, pero con una diferenciación bastante clara desde el pop o desde este tecnopop que se hacía en los 80 a algo más elaborado, con una composición más de fondo, con una reproducción de instrumentos mucho más amplia, que en esta mezcla que hablábamos de sociedad masificada con muchos rasgos de otras culturas orientales, también vemos algún rasgo árabe, está todo confluido en la banda sonora también. Podemos ver desde temas de Tales from the Future o Damask Rose, estas influencias árabes, estas influencias de otros países o incluso de los años 20 americanos, como el One More Kiss, que de repente salta ahí y dices, una crooner aquí cantando, ¿no? Es esa amalgama de que el cyberpunk propone a partir de entonces, de vamos a revisar todo lo que se ha pasado por la civilización y vamos a meterlo como a piñón en una masa un poco informe y la música que aparte acompaña no solamente la película como un personaje más, sino que para ser de los 80, que hemos comentado muchas aquí, está muy presente, especialmente en todas lo que son transiciones de un lugar a otro o de un movimiento a otro, ya sea interna del personaje muchas veces, en esos planos que hablaba Álvaro, por ejemplo, muy contemplativos, que tienen siempre su música de fondo, o ya sea transporte físico. Van de un lado a otro, usan el coche o se mueven por la ciudad. Bueno, Vangelis compone así y hay gente que le gusta, hay gente que no le llega a gustar. A mí es un compositor que no lo adoro, pero desde luego me parece súper original y me parece sus obras son súper personales. Ya trabajó de nuevo con Ridley Scott en el 92 haciendo ese 1492, La Conquista del Paraíso, que es para mí de las mejores bandas sonoras que tiene Vangelis junto con Carros de Fuego. Y aparte de la banda sonora, yo quería aquí rescatar en el radiocassette el diseño de sonido, porque es verdad que la banda sonora de Vangelis está bastante presente, pero lo que está constantemente presente es una creación y una edición de sonido que me parecen muy, muy chulas, porque cualquier maquinita, cualquier cosa que estamos viendo en pantalla, cualquier sonido ambiente tiene un sonido creado específicamente para eso o utilizado de otro tipo de cosa y mezclado para dar la sensación de que todo lo que tenemos alrededor es real. Entonces no olvidemos que estamos en el 82 recreando un 2019 muy, muy, muy futurista, ¿vale? Y por tanto, todo ese tipo de sonidos, pues vamos, prácticamente no existían ni los teléfonos móviles, bueno, ni prácticamente ni sin prácticamente, no existían los teléfonos móviles como para existir ese tipo de, o había ordenadores súper antiguos, entonces me parece una creación de chinos porque crea como un paisaje sonoro futurista que encaja perfectamente con la banda sonora y con lo visual a la perfección. Y por eso quería rescatar esa parte de que os fijéis, porque muchas veces en las películas de hoy día nos pasa un poco desapercibido porque son cosas como que tenemos asumidas de que ese tipo de ruiditos más futuristas existen y están ahí. Pero películas de esta época y de esta índole, fijaos por favor, sobre todo yo que sé, los 20 primeros minutos, incluso en el primer interrogatorio a este primer replicante, todos los soniditos que van sonando, o sea, es brutal. Y a veces incluso utiliza, esto también lo se utiliza en otro tipo de películas, pero en esta me he dado cuenta también, utiliza este tipo de sonidos también para dar tensión a ciertas escenas. Me estoy acordando de cuando están en la casa de Sebastián Ajá, JF. Los huevos cociéndose, el sonido de cocerse esos huevos dentro de esa máquina de cocer huevos, que cada vez ese sonido está más presente, le da mucha fuerza y mucha tensión a ese diálogo que tienen con él ambos replicantes. Así que quería destacar esto porque más allá de la banda sonora de Vangelis, esto también le da un toque súper chulo. Ajá, sí, creo que en este caso lo que sería el parabrisas y el radiocassette, comparando con el DeLorean, hacen un todo
Perfecto, desde la iluminación y el sonido. Así que vamos a pasar a lo que sería bueno, sí, vamos a definirlo como el corazón de la película, ¿vale? ¿Cuál es el corazón del DeLorean? Pues obviamente el condensador de flujo. Así que con el condensador de flujo queremos entregarnos aquí a lo que para nosotros es lo que más palpita en la peli o un momento culmen. Álvaro, ¿qué nos traes? Pues mira, a mí lo que me parece maravilloso de esta película es todo lo que se refiere a la creación de este universo propio a todos los niveles. Ya lo hemos dicho y tú ya lo has mencionado en tu primera rueda, yo lo quería aquí poner como condensador de flujo porque me parece que es para mí lo que más destaca de esta película. A partir de elementos reales o elementos creados, o sea, a partir de escenarios reales como maquetas a un nivel milimétrico, a partir de cosas físicas, pero también de estas cosas sonoras que hemos estado viendo, los propios maquillajes, el propio vestuario, la dirección de actores, que creo que también va hacia un tono muy determinado, e incluso la interpretación, todo esto para mí crea un puzzle perfecto que encaja a la perfección y crea un universo y da la sensación de que este sitio donde se ha grabado esto existe realmente, pero solo existe para esta película. Luego se destruyó y ya no ha vuelto a existir. O sea, es como único. Y esto puedo decir que pocas películas me han dado esta sensación, ¿vale? Es que además parece que todo está al milímetro, todo está milimetrado, la figuración, por dónde van los japoneses para un lado para otro, como todo, las veces que aparece el cartel de la japonesa que es más pesado que la japonesa esta que está hablando del mundo exterior, que es como esa promesa de hay otro mundo fuera, pero vosotros estáis aquí, hijos de puta, y no os podéis mover de aquí. Todo eso me parece que está todo. Los Jaguars robando piezas de coche de repente. Todo milimetrado, los Umpalumpa que salen ahí de vez en cuando. Y eso. Todo está perfectamente milimetrado y de hecho, creo que a día de hoy se habla de estética Blade Runner como si fuese una estética única. Y hay a veces que cuando salen películas o salen videojuegos o lo que sea, decimos, bueno, esto tiene una estética muy Blade Runner. O sea, que ha creado incluso un modo. Y por tanto, para mí, es mi condensador de flujo, el primer condensador de flujo de este ciclo de fantasía, sin duda. Pues yo he querido rescatar, sí, ya me odio, pero es que no podía evitarlo. El condensador de flujo, esa escena improvisada y planteada desde Rutger Hauer a Ridley Scott, que no estaba ni escrita, que es ese último monólogo que incluso está en la banda sonora, que por cierto no lo hemos dicho, pero la banda sonora original de Vangelis incluye fragmentos enteros de diálogo, no solamente sino también podemos ver a Deckard analizando la foto en esa especie de espectrómetro televisivo donde puede ampliar lo que le da la gana de estas cosas. Esos ruidos de los que habla Álvaro están muy presentes, por ejemplo, en ese aparato o en el Voice Camp. Y esto se le ocurrió a Rutger Hauer en el último momento porque el personaje se lo pedía. Ridley Scott escuchó el I see things that people wouldn't believe y dijo, hostia, suéltalo ya, vamos a grabar un primer plano solo con esto. Y no solamente por el hecho de que creo que es un muy buen discurso final, sino porque creo que en esta escena se condensan muy bien toda esa estética y toda esa filosofía que nos han intentado plantear la película. Partiendo incluso, si nos vamos un poquito antes, a la secuencia antes, en la que vemos que Deckard ya está en las últimas colgado del borde del edificio que dices va a caer mientras el otro le mira. Y yo la primera vez que lo vi, claro, ya la he visto tantas veces que no me sorprende, pero sí me sorprendió mucho el hecho de que el otro, con la mano que está ya medio jorobada, decida salvarle y se dé cuenta que ya no le quedan más, solo le queda un minuto de vida y lo dedique a contar las cosas que ha perdido y las cosas que nadie más sabrá, porque solo ha vivido él y que se perderán como lágrimas en esa lluvia constante que azota la ciudad. De hecho, aquí, bueno, entra un poco la luz de día. Si habéis visto la versión de 2007, cambia un poquito, porque esta luz de día, en principio, se les hizo muy tarde para rodar la escena y lo arreglaron. A lo mejor esto te canta a ti un poco, Álvaro, porque cuando coge una paloma, que es un símbolo de muerte, por cierto, sí, que es la que suelta al final, es el anuncio de la muerte, vuela sobre un cielo oscuro, que eso es lo que está retocado en esta, porque en la original ya volaba, que parecía que ya llevaba el sol a las 11 de la mañana. Para seguir teniendo esta atmósfera tenebrosa. Y aparte tenemos la iluminación de ese ventilador que vemos de fondo, que como siempre vuelve a transmitirnos la luz solo por segmentos, que es algo muy característico también de la peli. Entonces, como un sumo final para rematar. Mi condensador. Sí, señor. Bueno, pues vamos lentos, ¿eh? Así que vamos a darle chicha. Vale. Al conversor de residuos. Vamos al conversor de residuos.
Si hablamos de Mr. Fusión, ¿nos dice algo? Sí, Mr. Fusión, que apareció en la segunda película del DeLorean y que es este aparato que conseguía convertir toda la basura orgánica en combustible para el propio DeLorean, para que funcionara. Así que aquí lo veréis seguramente y nosotros os traemos estas partes que no nos han funcionado tan bien. ¿Cuántos residuos tiene, Yo caballero? tengo tres. Pues venga, empieza tú porque Vale. sabía que ibas a tener más que yo, seguro. Empiezo con el residuo para mí más importante, para mi gusto, a nivel subjetivo, ¿eh? Porque esto no creo que sea objetivo lo que voy a decir. El ritmo. A mí el ritmo de esta película en momentos se me hace pesado. Y digo que es subjetivo porque entiendo perfectamente por qué tiene este ritmo. Hablaba antes de las partes contemplativas. Entiendo cuál es el tono de esta película, entiendo perfectamente qué es lo que quiere hacer Ridley Scott, tanto en la película original como la de ahora, que supongo que en estas cosas de ritmo no habrá cambiado. No. Creo que es una seña de identidad de la película. Pero a mí, la parte central de la película, hubo momentos en que se me hizo un poquito pesado. Porque, ¿cuál es mi problema? Que, bueno, esto no es un secreto, ya lo digo aquí. A mí Blade Runner me parece una buena película, pero tampoco me parece la octava maravilla, porque no empatizo mucho con esta película. Entonces, mi problema es que como no empatizo mucho con Rick Deckard, que es una cosa que creo que está tan bien buscada, y no empatizo mucho con los conflictos que me plantean, salvo al final de la película, pues la parte de en medio, lo que me están contando, todas esas imágenes contemplativas me resultan muy hermosas, pero como tampoco empatizo ni siquiera con esta historia de amor tan forzada, pues se me hace un pelín pesado. Entonces, para mí, mi gran conversor de residuo, mi gran residuo, en este caso, sería el ritmo, pero, repito, a un nivel muy subjetivo. Pues sí, fíjate, pues yo he hecho un desdoblamiento. En este ritmo que yo entraba también, de hecho, la voy a dividir en dos porque realmente mi gárgola es como dos partes. O bueno, gárgola no, mi conversor de residuos, que nos quedamos todavía con las ideas de fantasía. Mi residuo. Pues el primero tiene mucho que ver con lo que comentas ahora, pero yo lo he hecho al revés. Es decir, yo sí conecto con ese tempo, pero sí que soy capaz de ver desde fuera que una persona le puede producir un cierto aburrimiento, un cierto cansancio de ver estos planos tan prolongados, muchas veces de ojos, como tú decías, que los ojos tienen mucha importancia por un significado que quiere meter Ridley Scott, pero no nos vamos a meter aquí en teorías porque entonces sí que no terminamos. No, por favor. No, por favor. Unicornios, no. Unicornios y teorías de Deckard, los ojos, bueno, ya los que la hayáis visto ya sabéis de qué estamos hablando. Sí. Que se les olvidó poner lo de los ojos rojos de la cámara y claro, con los ojos anaranjados de los Nexus, sí, y tal, que hasta el búho los tiene. Bueno, el caso es que sí, utiliza planos muy prolongados, incluso arrastrando después de que la acción ya ha transcurrido para ver una especie de reflexión del personaje sobre ella, y además adorna mucho las transiciones e incluso los desplazamientos, y esto, claro, es una consecuencia evidente. La versión del 82, todos estos desplazamientos interminables de la cara de Deckard escuchando la radio o de la china japonesa comiéndose la perla mientras pasa el polivolador, estaban ubicados para que fueran con una voz en off que iba de Deckard explicando sus reflexiones sobre lo último que ha descubierto, lo que le había dicho Gaff, lo que podía decirle Brian, que es el jefe de policía, tal y cual, y lo utilizaban para eso. Que en mi opinión, claro, ahora de repente eso queda muy vacío en la transición y puede parecer muy largo, pero que a mí como espectador también de la primera creo que no necesitan de esas explicaciones para decirte lo que está pasando, porque puedes seguir perfectamente la línea de pensamiento de los personajes sin necesidad de que te la sobreexpliquen. Además, hasta ahí mi primer residuo, lo voy a dividir en dos. Vale, no me ha quedado claro cuál es tu primer residuo. Porque... El primer residuo es esta prolongación de planos, este tempo que puede darse que en las transiciones y sobre todo en el final de escena quedándose con el personaje y pensamientos puede resultar muy cargante. Pero no para mí, sino poniéndome objetivamente como para un espectador que la vea, ¿no? De nuevas. Vale. Bueno, pues mi segundo residuo es Pris y Roy. Tranquilos. Me refiero a aspectos concretos de cómo tratan a estos personajes. En cuanto a Pris, me parece una de las muertes más absurdas de la historia del cine. Quiero decir, vamos a ver, Pris, muchacha, tenías a Deckard ya ahí, le tienes cogido por la nariz,
está en tus manos y decides irte al final del pasillo para empezar a dar 2 piruetas y evidentemente Deckard tiene una pistola. Pues te va a disparar y te va a matar. Y luego, sobre Roy, el desaprovechamiento de este personaje. Me parece tan maravilloso los últimos 20 minutos de película en cuanto a Roy, porque Harrison Ford está a verlas venir. A merced de Roy, totalmente. En cuanto a cómo la interpretación, cómo la construcción externa de este personaje, el tempo a la hora de hablar, cómo se animaliza este personaje y empieza a hacer como de lobo, como si fuese una bestia cazando a su objetivo. Todo eso me gusta tanto que es como, bueno, ¿y este personaje por qué os lo habéis escondido tanto? O sea, tiene 2, 3 escenas más con Tyrell, que también me resulta muy potente. La primera escena en la que lo conocemos la primera vez, en ese primer interrogatorio al chino este que está ahí. No es chino, pero a este que está en... no, sí, al primero es al chino. El chino, el Chu es el chino que está con los ojos ahí congelados. Sí. Y está ahí, dale que te pego. Entonces, no lo sé. Yo, es que como la parte de la historia de amor la hubiese quitado completamente, no me aporta absolutamente nada esa historia de amor. A mí, personalmente, no sé si a Deckard le aportará algo, no sé si querían hacer algo con ese personaje, no lo sé. Pues yo hubiese quitado esta parte de amor y hubiese puesto a Roy a saco mucho más, ¿vale? Porque creo que se desaprovecha. Entonces, en ese sentido, ese era mi segundo residuo. De segundo residuo. Pues mi segundo residuo, que está un poco desgajado del primero, que he decidido desgajarlo porque creo que tiene sentido, además va a ir al hilo de lo que acabas de decir, tiene mucho que ver con por qué creo que además puede funcionar muy poco estos planos prolongados, este tiempo que se toma para las cosas. Pues precisamente porque tiene estas pequeñas carencias, yo diría como carencias en la narrativa en cuanto a ciertos personajes a la hora de plantearnos y colocárnoslo en determinados puntos de determinadas maneras. Porque al igual que has hablado tú de Roy Priest, a mí me pasa mucho con León. O sea, León me parece que podía haber sido un personaje mucho más potente y de hecho la primera escena ya, desde esa quietud y desde de repente te sorprende cargándose al tipo del test y tal, o desde que le coge a Harrison Ford y le mete la paliza de su vida, que por cierto debe ser la película que más veces le meten palizas a Harrison Ford por todas partes, el pobrecillo, da la sensación de... Joder, es un personaje también potente, no es el típico malo que, de los 3 primeros que te cargas es uno de los que cae. No. Pues, y te da la sensación de, claro, si le vas a dar más profundidad a estos o los vas a usar más desde el principio, quizá ese prolongamiento tiene sentido porque ahí vas a meter. Pero como no lo utilizan para eso y te los van colocando de forma salteada, no termina de funcionar. Entonces no conecta una cosa con la otra. Para mí hay personajes muy desaprovechados. Sí. El tipo del origami... Gaff está totalmente desaprovechado. Gaff está totalmente... Al final no entiendo ni siquiera muy bien qué pinta ese personaje, porque realmente... No lo sé, no entiendo. No interviene, ¿no? Salvo esa cosa final que te deja ahí, ese unicornio al final. El unicornio que dices, que lo puedes relacionar con el sueño o visión que tiene Deckard antes, salvo eso, me parece como un tío que pasaba por allí. Entonces, creo que, no lo sé, pero es que tampoco quiero verter mucha bilis porque ya sabes, no quiero. Entonces, voy a pasar a mi último residuo, vale. Que es... algo más general, que es ver esta película con euforia o con miedo. En 2 sentidos. Porque creo que ver esta película con una euforia exacerbada y su leyenda no nos deje ver realmente las virtudes, pero también los errores que tiene. O al contrario, que ver esta historia con miedo y por su leyenda nos haga tener que salir maravillados sí o sí de esta película cuando creo que hay películas mejores de ciencia ficción que Blade Runner y que tienen mucho menos bombo y platillo detrás. Sí, lo que pasa es que esta fue uno de los puntos originarios, una de las semillas principales. Por eso yo creo que se vierte tanto y se la alza tanto arriba. No obstante, yo sí la sigo disfrutando muchísimo, pese a verle estas cosas que también he podido sacar aquí en residuos. Pero si hay algo que se nos expande siempre son los residuos, pero hay algo en donde concretizamos más, bueno, entre comillas, que son nuestros circuitos de tiempo. ¿Qué son los circuitos de tiempo? Pues es lo que viene a suplantar a nuestra querida clave de bóveda, porque los circuitos del tiempo es con lo que se controla el coche, pero sobre todo es la frase que va a resumir. ¿En qué se resume? Nos vamos a este año. Bueno, pues aquí, ¿en qué frase subordinada, por supuesto, siempre, de Álvaro va a resumir Blade Runner? Es cortita esta vez, ¿eh? No es muy larga. Vamos a ver. Mi circuito de tiempo es
Ridley Scott creó un producto, una historia, un futuro único y perturbadoramente oscuro que brilló, brilla y brillará siempre mucho más allá de unas lágrimas en la lluvia. Qué bonito, qué bonito. Joder, la mía va a ser más larga que la tuya, bastante. Oh my God. Oh my God. Pues es una de esas cintas que sentó las bases de una buena ciencia ficción, manteniendo por igual una potente reflexión sobre el propio devenir humano, que sueña con coches voladores, pero al mismo tiempo colapsa el entorno por sus ambiciones, vestido por un audiovisual de dulce. Pues muy bien, pues finalizamos este primer análisis, este primer Pilares del Cinema 2.1 DeLorean. Así que nada, daos las gracias por vuestro cariño, por vuestras palabras, que estéis pasando un verano maravilloso y sin mucho calor. Y nada más, yo me despido y dejo a David las partes de las despedidas. Muchas gracias siempre a todos. Recordadnos, estamos aquí en este canal en Cine.de Giro y también en @Cine.de Giro en Twitter. Ahí nos seguís. Van a ser una semana de ciencia ficción maravillosa. Lo vamos a compartir. Si estáis más al norte como Álvaro, pues este verano será más fresco. Si estáis más en el centro o en el sur como yo, vais a pasar las canutas un poco. Pero bueno, si tenéis una piscina o una alberca cerca, y si no, iros a la montaña o a la playa. Alberca. A la alberca. Vaya, tírate a la alberca. Que por eso tenemos un alcalde de tapón de alberca por aquí. Sí, sí. Así pues, ya sabéis que si os gusta el cine, nosotros somos puro cine. Somos Álvaro y David y esto es Punto de Giro.